Muchísimas gracias, Padre Alexis, muchísimas gracias. Sí, necesitamos reanimar la economía, a poner en marcha un nuevo modelo económico, fruto de una cultura de comunicación basado en la fraternidad y la equidad. Es imperioso fomentar y alentar liderazgos capaces de gestar cultura, iniciar procesos. Y óigase bien, dice el Papa Francisco, iniciar procesos. Que no se olviden de estas palabras, marcar caminos. Necesitamos liderazgos comunitarios e institucionales que puedan asumir los problemas sin quedar prisioneros de esto y de las propias insatisfacciones y así desafiar el sometimiento, tantas veces inconsciente, a ciertas lógicas ideológicas que terminan por justificar y paralizar toda acción ante las injusticias. El hambre, decía el Papa Benedicto, no depende tanto de la escasez material, sino más bien de la insuficiencia de recursos sociales, siendo el más importante el institucional. Para muchas de las dificultades que nos acucian, no contamos con respuestas suficientes e inclusivas. Es más, padecemos de la fragmentación de los diagnósticos y análisis que terminan por paralizar toda posible solución. Ya no se tolera en nuestros tiempos que privilegiemos los intereses sectoriales por encima del bien común. Debemos volver en cierta medida a la mística del bien común. Dice muy bien el Papa Francisco, una nueva mirada hacia los más frágiles. Propiciar la tan necesaria cultura del encuentro, que es lo opuesto a la cultura del descarte, que tan de moda está. Y esta cultura de encuentro propicia que muchas voces puedan sentarse en una misma mesa para dialogar. Nos falta básicamente la cultura necesaria que posibilite y estimule la puesta en marcha de miradas distintas, plasmadas en un tipo de pensamiento de política, de una espiritualidad que no se deje encerrar en la lógica dominante. Es un tiempo que nos recuerda que no estamos condenados a modelos económicos que centren su interés en lo inmediato, en las ganancias, como patrón de medida y en la búsqueda de políticas públicas. Lo más importante que dice el Papa Francisco, debemos volver en cierta medida a la mística del bien común. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas de este cambio. Les pido, y les habla a los jóvenes, que sean constructores del mundo, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Palabras del Papa Francisco para los jóvenes. En primer lugar, en su carta invitándolos a ese encuentro deseado en el 2020 de este movimiento maravilloso que se llama el movimiento de la economía de Francesco. Ni siquiera del Papa Francisco, sino que de Francisco de Asís, inspirador del Papa Francisco. Y estoy aquí con Ingrid y con Francisco para hablarles un poco de qué se trata este movimiento, pero ellos son los expertos en este momento y los llamados y convocados. Yo estoy aquí, soy Mayen Tillón, y estoy aquí porque pareciera que hace 20 años el Papa Francisco me agarró en un proyecto piloto para demostrar que sí era posible tener una nueva mirada, una mirada diferente para los más necesitados, para los más frágiles. Y sí, tuve la oportunidad de influir, como él dice, porque los nuevos liderazgos que se gestan, él los llama a influir en hacer una mirada diferente a la economía. Fui vicepresidenta de los industriales de la Cámara de Industrias por 12 años. Fui ministra de Estado. Fui diputada y pude plasmar mi huella para los más necesitados. Me correspondió visitar tantos lugares como nos invita el Papa Francisco para darme cuenta de que habían muchas mujeres trabajando
que necesitaban que las viéramos con más dignidad, que habían muchos adultos mayores que requerían de protección para también llevar sustento a sus hogares. También había mucha gente que la pulseaba en la calle todos los días para conseguir su sustento. Vi muchas mujeres jefas de hogar con sus chiramitos también para pedir que hubiera un poco de ayuda para esos pequeños que no necesariamente estaban en los grandes tratados de libre comercio, pero que representaban y representan al día de hoy más del 80% del parque productivo nacional. Pero también, como visité tanto nuestro país, me di cuenta de que estos jóvenes también requerían una respuesta de nosotros. Y yo soy una de las llamadas del Papa Francisco y que me siento totalmente honrada de estar hoy aquí por invitación de la Universidad Católica, de su rector, de Fernando Sánchez, mi querido amigo, y del padre Alexis, de Monseñor Garita, y de todos los organizadores, para contarles cómo Maggie Antillón tuvo la posibilidad de incidir bajo estas premisas con una mirada hacia los más frágiles, convocando a nuevos liderazgos para poder incidir en el cambio. En ese llamado maravilloso que quien me acompaña, el Papa Francisco, nos invitaba a iniciar procesos, a abrir nuevos caminos. Pero lo más importante, para luchar, para tener una nueva cultura de encuentro, una cultura del diálogo. Era posible hacerlo. Y para hacerlo, puse mis ojos en las pequeñas y medianas empresas, en las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Trabajando sol a sol, sabiendo que ese era el propósito y el mandato que tenía, ya que yo podía incidir en una política económica como ministra de Economía mucho más inclusiva. Pero como esto viene de más atrás, como vicepresidenta de la Cámara de Industrias, como diputada. Lo que andábamos buscando finalmente era mayor dignidad, mayor visibilización, mayor inclusión, más oportunidades, más formación para nuestras pymes, más actualización, formalizarlas, ayudarlas a hacerlas crecer, que pudieran vender, que tuvieran oportunidades, que pudieran innovar, que pudieran internacionalizarse, pero finalmente que tuvieran una comunidad. Y me correspondió satisfacer a todas esas pequeñas y medianas empresas que estaban tan angustiadas, unas con grandes ilusiones, otras frustradas, otras muy molestas de lo que era su futuro, y me comprometí con ellas. Déjenme decirles que entonces pusimos el foco y lideré el proceso para tener un proceso que tuviera como centro a las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Pero esto era posible únicamente si teníamos una política de encuentro. Déjenme contarles a dónde quedó la huella de Maggie Antillón en ese proyecto piloto que me imagino que fue el Papa Francisco el que me inspiró a través de todo lo que él nos ha enseñado, de lo que es esta encíclica maravillosa, Fratelli Tutti, pero que ahora yo lo plasmo en todo lo que tengo tras mío, que es el poder haber logrado en el 2000 una ley para las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Contra el mundo, porque todo el mundo me decía, eso nunca se ha hecho. Esa nueva mirada fue tocando puertas, buscando consensos, ir incidiendo para que nuestro país, como el salmón contra la corriente, porque no era sexy trabajar con los pequeños, era mucho más sexy que las nuevas corrientes de los tratados de libre comercio y la transnacionalización de nuestras economías, pues tuvieran un auge. Y escuché incluso en la palabra no descartable, pero sí de mediocridad de las pymes, que se salven si pueden. Pues no se trataba de que más del 90% de nuestras unidades productivas
siendo de menor tamaño, no tuvieran oportunidades. Y es así como en el 2000 me propuse trabajar con un grupo de diputados, con un grupo de empresarios, con un grupo de académicos para crear una legislación, la Ley 8262, la ley de fortalecimiento para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Fue arduo el trabajo darle al Ministerio de Economía, y todavía yo no era diputada, era la vicepresidenta de los industriales, pero me correspondía en ese momento incidir porque ya no habían más políticas sectoriales que aguantaran, ya no se trabajaba, ya no se trataba, como muy bien dice el Papa Francisco en esta convocatoria a los jóvenes, de que la política económica de nuestro país sea la suma de un montón de políticas sectoriales donde cada uno cuida de lo suyo. Había que ser una política transversal donde la mayoría del parque industrial, pero sobre todo los más débiles, tuvieran oportunidades. Y fue interesante porque me fui a muchos países y todos los países ya tenían su política PYME. Y vine a nuestro país y cuando se la presenté al gobierno de la República me dijeron, no, Maggie, eso está en el Ministerio de Trabajo, eso es autoempleo. Mejor andate a Estados Unidos para ver qué encontrás ahí. Y me fui para los Estados Unidos. Y resulta que en ese momento que yo llegaba a investigar sobre cuál era la política de los Estados Unidos para aumentar su productividad ante el fenómeno de la globalización, tenían 60 años de trabajar en el Small Business Administration, la oficina federal de los Estados Unidos que ayuda a sus pymes. Bonita cosa. Eso me dio una gran fortaleza para decir, señores, no estamos descubriendo el agua tibia y yo lideraré un proceso mediante el cual logremos tener lo que hoy en día es la Ley 8262. Buscarle a las pymes una visibilización, buscarle a las pymes oportunidades con asistencia técnica de la mano del INA. Algo dice el Papa Francisco, nuevos caminos, trabajar sistémicamente. Las instituciones son gavetas y son gavetas que cada uno defiende su feudo. Hicimos una legislación que permitía hacer sistémicamente el apoyo que tanto se requería, esos puntos de encuentro, y me costó mucho y nos costó muchísimo, porque la gente no le gustaba pensar que tenía que compartir algo para impactar. Estamos diseñados en las políticas gaveteras, no en políticas sistémicas donde esté el INA, donde esté el MISIT, donde estén las universidades, donde estén los bancos, donde esté el Ministerio de Comercio Exterior, donde esté Procomer. Y lo más importante, ayudarles a formalizarse. En este momento en nuestro país también, como era hace 20 años, la informalidad, el exceso de trámites en nuestro país ahoga a las pymes. Y Francisco no me deja mentir que logramos hacer una política regulatoria para ayudar a las pymes para que se pudieran formalizar y formalizarse con una ley contra el exceso y el abuso de esas leyes y normativas, decretos que tanto ahogan a las pymes. Sacamos una plataforma maravillosa, crear empresa, y algo que se hacía en muchos días, se logró que finalmente en pocas horas se pudiera crear una empresa. Pero también buscamos que las pymes fueran reconocidas por su tamaño, pero no solamente en San José, es que la inclusión y eso que el Papa Francisco llama como la invisibilización, el descarte, el con vos no, pues no fuera únicamente algo que se estaba dando en San José, sino que con mayor razón en todo nuestro país. Y logramos crear las CREAPYMES, llegar con una política. Y aquí me salto un poco entre ministra, diputada, porque Dios me permitió estar en el sector privado, estar en la Asamblea Legislativa y luego ser ministra para lograr, no sé cómo, porque era el mandato, que esta mujer que lideraba estos procesos llegara con esa visión clara de cómo cambiar la manera de hacer política en nuestro país. Y logramos entonces crear, formalizar, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. La gente dice, sí, pero falta mucho, sí, pero hay una política de Estado. Me encantó cuando ahora don Sergio Araya decía, aquí faltan programas, que los partidos políticos digan cuáles son sus leyes. Pues nosotros dijimos cuáles eran las leyes y además la política que iba a acompañar a nuestras pymes. Pero me quedó una tarea pendiente. Todo esto era muy lindo, pero no era posible si no teníamos además
crédito, acceso al crédito. Y andábamos buscando que las pymes tuvieran cómo acceder al crédito, crédito diferenciado, garantías, avales, servicios no financieros, pero sobre todo pedían que nos conozcan. Tenemos características diferentes, que los bancos no nos vean con indiferencia. El Papa Francisco dice que no hay peor política de exclusión que los bancos que trabajan única y exclusivamente para generar ganancias. Y todas estas pymes, cientos de miles en nuestro país, necesitaban acceso al crédito, pero no el crédito por el crédito. Y es como llegué a ser diputada y permitimos entonces y lideré la ley del sistema de banca para el desarrollo. De nuevo, una visión sistémica, una visión de unión, de encuentro, de búsqueda, donde cada uno de nosotros podía dar algo para los más frágiles, donde estuvieran las pymes, las microempresas, que pudieran estar también los pequeños agricultores, los emprendedores, tantos muchachos que necesitan ahora más que nunca sacar adelante su emprendimiento. Pero también empezamos a hablar de algo interesante, gracias a otra ley que tuvimos la oportunidad de fomentar, porque por el tamaño las oportunidades iban haciendo chiquitas y dije, ese gol no me lo meten, y creamos entonces la ley de consorcios para lograr que se unificaran varias pymes para que pudieran salir al mundo a vender, a comercializar conjuntamente. Es interesante además que todo esto exigía que hubiera formalización y también presentamos ante la Caja Costarricense del Seguro Social, que no salió en mi reinado, que esas cosas son interesantes, que las cosas se hacen en este país para que yo las vea, para que yo, mi vanidad de político, pueda ver en 4 años todo lo que hice. Miren, señores líderes, no importa el día que salga la iniciativa, lo importante es que las impulsen y que sean capaces, teniendo puntos de encuentro, de que otros puedan seguir adelante la misión, el propósito, esa mirada para los más frágiles. Llevamos también un cambio de normativa en la Caja Costarricense del Seguro Social para permitirle a las pymes que tuvieran cierta diferenciación y gradualidad para poder formalizarse, porque si no, no tendrían acceso a todos los incentivos que estábamos creando. Y salió un sistema de banca para el desarrollo con diferentes fondos diferenciados. Además, el INA acompañando con sus recursos, las cooperativas, teniendo no un banco, sino que un sistema, de nuevo, una política de encuentro donde varias instituciones, entonces el Papa Francisco y el Papa Benedicto, si logramos superar a las instituciones con el no se puede, hemos logrado el 90% del accionar para los más frágiles. Logramos. El funcionario público necesita dignificarse, necesita que se le dé todas las herramientas para que puedan hacer su trabajo, pero que entiendan. Me acuerdo en una oportunidad en que los convoqué para toda la política de mejora regulatoria porque iban a haber sanciones para ellos y dijeron, ministra, por primera vez en la vida nos convocan a contarnos algo en el cual nosotros podamos ser útiles. Esta es de nuevo la política de encuentro. El no excluir a nadie o creer que mi propuesta lo tienen que adoptarla porque es buenísima. Tenemos que convencer, dice el Papa Francisco, que nos vamos a encontrar a mucha gente que nos va a desprestigiar. Si yo les contara la cantidad de recursos de amparo que me pusieron, si ustedes supieran cuántas insultadas de Vendepatria y un montón de cosas que me dijeron, pero la verdad es que eso no me importaba, porque detrás de todo esto había un sistema, había una Maya Antillón que se había propuesto trabajar por los más frágiles. Quería dejar una huella en un sistema, no en un mamarracho, en legislación que fuera política de Estado para finalmente darle una luz verde a todas esas pequeñas y medianas empresas que encontraron en quien les hablan, y así me bautizaron, la madrina de las pymes, porque yo lo que quería era abrazarlas y decirles que eran verdaderamente importantes, a todas esas mujeres que fuimos a ver en Guapiles y que lo que requerían era un poco de atención, un poco de asistencia,
un poco de recursos, porque hacen muy bien sus tamales asados y los venden afuera de las fincas bananeras, pero necesitan crecer y llevamos ahí un poquito de recursos y un poquito de recursos en otras iniciativas en Limón, en la zona Brunca y demás. Sí es posible, y lo que quiero incentivar a estos jóvenes, que son los que llama el Papa Francisco, de que sí es posible tener una nueva mirada de la economía, pero hay que ser valiente, hay que tener claridad de que el bien común tiene que ser el norte de una política económica. Hace 20 años lo logré, pasando desde la creación de la ley PYME, en la consolidación del sistema de banca para el desarrollo y luego como ministra dando una política de Estado para todos estos pequeños, micros y medianos empresarios que tanto requerían. Y hablo de estas personas porque finalmente ellos son los que llevan sustento a su hogar y los que generan empleo, una nueva mirada. Me quedo aquí únicamente diciendo que también mi mirada fue hacia aquellos puntos de encuentro entre el trabajo digno que hacen los solidaristas y los empresarios. Y por eso presenté la iniciativa de la reforma constitucional que elevó a grado constitucional la reforma al solidarismo. El solidarismo no existía en nuestra Constitución y por lo tanto no era concebido internacionalmente un movimiento tan poderoso que además traía encuentro entre empresarios y trabajadores, y logré poner el primer proyecto con la mayoría de mis compañeros, liderar algo que parecía imposible, pero que lo logramos. No lo vi yo porque se necesitaban 3 legislaturas, pero lo importante es atreverse a empezar. El Papa Francisco, iniciar caminos, caminos nuevos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto. Muy agradecido por la invitación de la Universidad Católica en permitirnos este espacio a Ingrid y a mi persona como miembros del Movimiento Economía Francisco. Voy a darles una breve introducción, así muy rápido, sobre qué es Economía Francisco y también cómo calzar algunas de las cosas con lo que comentaba doña Maye de la puesta en práctica, y Ingrid también pues, nos va a ayudar en ese sentido. Voy a hacerles una breve presentación por ahí, es cortita, para que podamos verlo un poco. Sobre la economía Francisco, ¿qué es lo que busca el Papa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Pues es crear una economía con alma. Y como dijo ahora doña Maggi, y como decía el padre Alexis, pues economía Francisco viene no del Papa, sino el Papa se inspira pues en quien tengo a mis espaldas, a nuestro seráfico padre San Francisco de Asís. Como decía ahora el padre, pues soy franciscano seglar. Y entonces, ¿dónde encontramos esa inspiración o dónde lo ve el Papa Francisco? Y el Papa Francisco yo creo que tal vez se recuerda o vio o lee, ¿verdad? El proceso vocacional de Francisco. ¿Verdad? San Francisco de Asís deja y se despoja de la posición vocacional de su padre que le llevaba al materialismo, a lo que pensaríamos que era la economía en su momento y que todavía la podemos ver como esa economía propiamente capitalista, ¿verdad? San Francisco se despoja de esa, ¿verdad? Y siente llamado del Señor, ¿verdad? Y comienza a preparar, ¿verdad? Y a construir una nueva iglesia, ¿verdad? Que no es la iglesia de piedra, ¿verdad? Sino aquella iglesia que esté al servicio de los descartados de la sociedad. Y cuando él encuentra eso, pues él muy feliz exclama, yo nunca me lo, siempre la frase que más me gusta, ¿verdad? Es San Francisco nos dice, Tomás de Celano en las biografías, dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que no, en lo anhelo más íntimo de mi corazón, ¿verdad? O lo que quiero poner en práctica. Saltó de gozo San Francisco de Asís, diciendo, bueno, eso es lo que él quería. ¿Qué es lo que quería? Pues que en una vida sencilla, encontrar, servir a los demás, abrazar a los excluidos, predicar la penitencia, es decir, una conversión propia de cada uno de nosotros desde nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en eso vamos a alcanzar el reino de los cielos, la mayor ganancia, no las ganancias que su padre le prometía o las ganancias que él esperó alguna vez cuando fue a las guerras para ser caballero. Y a partir de ahí también hay otra bella frase ahí como introductoria a lo que es la economía de San Francisco o la economía de Francisco, y nos dice que Francisco encontró en la pobreza evangélica esa libertad, ¿verdad? Y vemos ahí una imagen
uno de los frescos que hablan o que vemos donde San Francisco tiene el sueño de las armas, ¿verdad? Y entonces ahí en el sueño o en la visión, San Francisco, Dios le dice, bueno, ¿a quién quieres servir? ¿Si al amo o al siervo? Y él dice, claro, al amo, ¿verdad? Y quería ser un caballero, ¿verdad? Pero de ahí le dice Dios, bueno, ¿por qué estás siguiendo al siervo? ¿Por qué estás siguiendo las armas? ¿Por qué quieres la vanagloria para ti mismo? Que es lo que buscaba Francisco al querer ser caballero, y en lugar de servir a Dios. Y entonces luego de su proceso de conversión, San Francisco en algún momento llega y dice la leyenda de los tres compañeros, que si tuviéramos algunas posesiones necesitaríamos armas para defenderlas. Y de ahí nacen las disputas y los pleitos, que suelen impedir múltiples formas de amor a Dios y al prójimo. Por eso no queremos tener cosa alguna temporal en este mundo. Y así es lo que él lo quiere o lo plasma en la regla de los frailes, era el tema de la pobreza, ¿verdad? Y en la pobreza evangélica, como lo dice ahí, él encuentra esa libertad, libertad que le permite también llevar a su proceso vocacional, pero libertad con la cual puede abrazar a todos, y que es lo que nos invita hoy el Papa Francisco, ¿verdad? Encontrar en San Francisco de Asís un estilo de vida, un camino, una forma de cómo responder al llamado particular que nos hace Dios a cada uno de nosotros, pero con sabor a evangelio, lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Bueno, viendo un poquitito tal vez esto a muy grandes rasgos, de dónde podríamos encontrar las bases de la economía de Francisco, en la invitación que nos hace el Papa Francisco, que ahora doña Maya habló un poquito de esa carta que hizo el Papa en el 2019, ¿qué nos dice? Resalto dos frasecitas. Nuestro Papa Francisco dice, invitamos o los invito a que construyamos un proceso que tenemos que vivir como vocación, como cultura y como pacto. Y por eso resaltaba o iniciaba la presentación hablando de ese proceso de vocacional de Francisco de Asís. Pero entonces todos estamos llamados a una vocación particular, pero entonces estamos invitados a vivir este proceso, ¿verdad? De establecer un compromiso para cambiar la economía actual y construir la economía de hoy y del mañana, ¿verdad? Pero una economía que humaniza, que incluya y que cuida. Y como ahora lo mencionó un poco doña Maya en la presentación de ella, bueno, exposición, ¿verdad? Ese tema de inclusión, ¿verdad? Y esa inclusión pues tiene que estar dentro de nuestra cultura y como un pacto entre todos. Y la economía Francisco entonces buscó o busca, perdón, que este proceso de inclusión, de vocación que se debe construir en diferentes áreas. Pues la vida de San Francisco de Asís, todos o muchos piensan en Francisco de Asís, que cuida a los pajaritos y la creación y el medio ambiente y nada más, ¿verdad? Pues el esquema de economía Francisco está desarrollado a partir de 12 aldeas o 12 áreas temáticas, y que yo creo que se quedarían cortas porque podría haber más espacios donde poder incorporar el tema de la economía Francisco. El comité organizador pues lo ubicó en 12 áreas, ¿no? O 12 villas, de las cuales Ingrid y yo pues somos partes. Por coincidencia ahí de las cosas, no, estamos en la misma, en vocación y ganancias, pero hay 12 diferentes áreas desde donde se han desarrollado los diferentes jóvenes. En un inicio fueron más o menos 2.000 jóvenes que fueron invitados, luego se extendió un poquitito la convocatoria, pero eso permitió a que se desarrollaran diferentes, o se explotaran, perdón, los diferentes talentos de cada uno, ¿verdad? En diferentes áreas. Bueno, empezar en finanzas y humanidad, ¿verdad? Tal vez todos pensaremos, bueno, finanzas y ganancias, no, entonces, finanzas y humanidad, ¿cómo humanizar las finanzas? Las mujeres para la economía, lo mencionó ahora doña Maya, ¿verdad? Verle un rostro a la economía y ver el papel que ellas juegan, todas las mujeres. Energía y pobreza, negocios y paz, ¿verdad? CO2 de las desigualdades o las desigualdades, vida y estilo de vida, economías en transición. Y así, pues tenemos 12 diferentes áreas donde se han desarrollado pues, los diferentes elementos o estudios, investigaciones, actividades, y lo que Economía Francisco busca es que se pongan en práctica los elementos inspiradores. A partir de marzo del año pasado, bueno, del 2019, que se hace la convocatoria, y con la esperanza de haber tenido un encuentro en Asís en marzo del 2020, pues por la pandemia no se dio, pues se tiene un evento pues en noviembre de forma virtual, pero desde ese momento, desde marzo del 2020, aunque no se dio un encuentro presencial, se comenzaron a gestar en todo el mundo diferentes acciones que llevaron al encuentro de noviembre, y después de noviembre a todavía más acciones. Actualmente se ha estado desarrollando la escuela
la economía de Francisco, donde diferentes expertos, personas han desarrollado alguna temática de cómo poner en práctica todos estos elementos de las 12 villas, ¿verdad? En Asís, el Pacto de Asís de noviembre del 2020, el encuentro virtual, ¿con qué cierra? Bueno, como un pequeño pacto. Y así como teníamos 12 aldeas, pues más o menos con alguna serie de principios. ¿Inspirados en qué? Como nos lo dice por acá, estamos convencidos de que no se puede construir un mundo mejor sin una economía mejor, ¿verdad? Y que la economía es demasiado importante para la vida de todos los pueblos y de los pobres como para dejar de ocuparnos todos de ella. Todos ocupamos trabajar, estar pendientes del elemento del ambiente económico. Entonces, el Pacto de Asís nos dice o nos lleva otra vez a una serie de ideas y temas. Bueno, un trabajo digno, para abolir los paraísos fiscales, el talento femenino, ese reconocimiento, la comunicación, la salvaguardia de los bienes comunes, un compromiso con la educación que en estos días en nuestro país se ha estado resaltando tanto desde los retos que informa el estado de la educación. Y así, instituciones financieras inclusivas, ahora lo mencionaba doña Maggi, recuerdo pues la ley de garantías mobiliarias, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad? Incluir a personas que no eran antes sujetos de crédito y ahora sí lo pueden ser porque hay una ley que yo puedo poner mis cabezas de ganado como garantía y antes no lo podía hacer. Bueno, es humanizar, es entender las realidades y ponerlo en práctica. Pues nuestro país ha tenido yo creo que esa ventaja desde ese espíritu y lo puedo decir desde que fuimos evangelizados en su mayoría y creo que uno de los pocos países de Latinoamérica, o junto a todo Centroamérica, con el tema de los franciscanos. Entonces, bueno, ese espíritu que sembró Francisco de Asís, allá en Asís, pues se trasladó a nuestro país y desde ahí hemos creado una gran base solidaria, lo mencionó doña Maggi, con el tema del cooperativismo o las asociaciones. Pues todo eso lo vemos reflejado y tal vez para nuestra realidad no lo vemos tan aislado, pero hay otros países que sí. Pero a pesar de que lo tengamos impregnado, se nos ha olvidado que lo teníamos y lo hemos dejado de un lado y vamos más bien explotarlo. Ocupamos construir lugares plena y auténticamente humanos y felices. ¿Por qué? Porque aquí yo recuerdo construirlos felices es como construirlos para gritar como Francisco decís, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelaba dentro de mi corazón. Entonces, ese tipo de felicidad es la que ocupamos construir. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en el mensaje también de noviembre? Bueno, nos recuerda aquel llamado vocacional también que recibió Francisco de Asís. Ve y repara mi iglesia, que como ves, están en ruinas, ¿verdad? Es el llamado especial que le hizo Dios a San Francisco, pero que nos hace el llamado especial a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes como líderes en sus diferentes organizaciones, donde estén, en comunidades, ¿verdad? ¿Para qué? Para involucrarnos, para sentirnos protagonistas, como lo dice el Papa, y en esta normalidad. Pero para eso ocupamos dar un sí. Y un sí, como dice ahí, que da esperanza para que podamos construir un mundo mejor, un mundo con alma, una economía con alma. En la Villa Vocación y Ganancias, dentro de los trabajos que se hicieron previos a noviembre del año pasado, un día estuvimos comentando, bueno, cuáles eran como algunos de esos principios, y no solo para los principios de vocación y ganancias, yo creo que para toda la economía, Francisco, hablar de dignidad, de servicio, solidaridad, sostenibilidad, subsidiariedad, co-creación, fraternidad. Y entonces yo les ayudaba ahí un poco a hacer el ejercicio. Bueno, todo esto lo encontramos dentro del magisterio de la iglesia, dentro de la espiritualidad franciscana, pero también lo encontramos en la práctica y en la teoría. Ahora, la teoría económica nos lleva a hablar y yo creo que lo hemos dejado de un lado, viendo el tema, digamos, de la economía, los utilitaristas. John Stuart Mill nos hablaba un poco de reconocer la dignidad de las personas, de esa utilidad de todos, del servicio que se debe brindar y hablar de sostenibilidad, de co-creación, de solidaridad. Pues ahora tenemos diferentes esquemas o diferentes títulos que le podemos dar a la economía. Entonces hablamos de la economía naranja, donde explotamos todo el tema de la creación, del co-crear, de las artes, pero hablamos también de la economía social solidaria, de la economía ambiental, de la economía azul, de la economía amarilla, diferentes colores que le podemos poner. Hay un libro que se llama La economía de colores, donde a los diferentes espacios de cómo nosotros desarrollamos y nos desarrollamos en la sociedad, podemos encontrarle no solo el sentido capitalista que pensaríamos de la economía, sino un sentido un poco más humano, donde nos solidaricemos, donde el servicio esté de la mano y que podamos construir
juntos, ¿verdad? Un día yo siempre me quedo la frase de un amigo que él trabajaba, coordinaba un call center, entonces me decía, yo le digo a mis servidores, cuando usted llama o alguien llama, usted dice buenas tardes o buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? No puedo decirle en qué le puedo servir, porque servicio va un poco más allá y usted nada más está haciendo su trabajo y ayúdenle en lo que la necesidad que tenga la persona en este momento, ¿verdad? Es como ayudar, solo doy, ¿verdad? Llego y le doy, en cambio el servir tiene ese conocernos más, ¿verdad? Y yo creo que yo le decía, no, pero usted debería invitarlos a decir, ¿en qué le puedo servir? Porque cuando yo le estoy ayudando a la otra persona, aunque sea en el teléfono, yo voy a aprender algo de la otra persona. Eso yo les digo a mis estudiantes, bueno, este semestre vamos a aprender mucho, tanto ustedes como yo de ustedes, cosas que me van a enseñar, dado que son pues un curso general, entonces es un curso interdisciplinario, entonces aprendo de ellos, ya no solo por ser el profesor, voy a estar ahí para ayudarles a ellos a entender qué es economía, no, ¿verdad? Estoy para servirles a ellos y para que creemos y co-creemos un buen espacio dentro del aula, aunque sea un aula virtual ahora, pero podemos hacerlo. Entonces, bueno, ¿en qué les puedo servir? Ya esos cambios, con un solo cambio en una palabra, yo creo que podemos construir muchas. Para ir terminando mi intervención nada más, les decía, bueno, también cómo he entendido yo la economía Francisco. Bueno, también yo la economía Francisco, pues la venía viendo un poquitito dentro de mi servicio dentro de la familia franciscana. Desde hace más o menos 5 o 6 años pertenezco a la Orden Franciscana Seglar, pero por 11 años pertenecí a la Juventud Franciscana de Costa Rica, donde pues compartí con los diferentes jóvenes muchachos en esos 11 años y que todavía sigo compartiendo, a pesar de que ya pasé de los 30, siempre dentro de la Orden Franciscana Seglar damos ese acompañamiento a los jóvenes y acompañamiento pues que nos permite revivir y revitalizar a qué nos estamos llamados y a qué nos llama el Señor, ¿verdad? Nos dice por ahí que la Orden Franciscana Seglar está llamada, ¿verdad?, a un gran servicio al reino de Dios. Y nos lo decía el Papa Pablo VI en la renovación de la carta de la regla de la Orden Franciscana Seglar, dice, nos alegramos verdaderamente que el carisma franciscano en esta misma época, la nuestra, se mantenga aún en vigor para el bien de la iglesia y de la sociedad humana. Y algunos pensarían, sí, bueno, pero es que la orden franciscana, como decía, es solo para los frailes y listo. No, ¿verdad? Pues está la orden franciscana, sí, claro, no solo las hermanas religiosas o los frailes que están ahí al servicio de nosotros compartiéndonos, sino también el espacio que como franciscanos, como seglares, dentro de nuestros espacios, en los diferentes elementos, en la escuela, en el colegio, en la casa, en la macasa, el que trabaja en una oficina, el que trabaja recolectando los residuos sólidos, etcétera. Todos podemos llevar ese espíritu de San Francisco de Asís, y la regla, la Orden Franciscana Seglar, también tiene una serie de elementos que nos invitan, así como Economía Francisco. Entonces nos invita a ese tema de la conversión, a la obediencia, a la pobreza, al servicio, al trabajo, a la justicia, al respeto a la creación, a la paz. Entonces, ahí también tenemos un gran abanico y los invito, si alguno no conoce algo pues, de la Orden Franciscana Seglar, a que también conozcamos y podamos identificar que en ese espíritu de San Francisco de Asís, como líderes podemos llevar algo adelante bajo ese espíritu de minoridad, de servicio, de pobreza y de obediencia. Para terminar, trabajo y cuido, algo de lo que hablaba un poquito en la exposición al inicio. Economía Francisco, ¿qué es lo que dice? Bueno, cada mujer y cada hombre de la tierra está llamado a cuidar de la creación. Todos nos cuidamos unos de otros, ¿verdad? Y no debemos de dañar la tierra, sino más bien cuidarla a través de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco nos habla de la ecología humana e integral a partir del trabajo. Las mujeres en este papel desempeñan un papel importante. Las mujeres tienen talentos especiales, talentos ocultos, ¿verdad?, que nos permiten o nos dan una visión sistémica que permite crear interconexiones entre toda la sociedad y comprender o desarrollar mejor la sostenibilidad del ambiente. El cuidado y el trabajo no remunerado también deben reconocerse como un activo, nos dice parte de lo que habla la Biblia sobre economía de la mujer. Trabajo, cuido, desde Economía Francisco, ¿de qué nos habla? Cosas que nos habló doña Maye: emprendimiento de mujeres, de niños, de jóvenes, condición
o esa conciliación de la vida personal y laboral, y en especial ahora en esta normalidad de teletrabajo, era bueno, cómo mezclarlo más, a veces el estrés que se genera más que estar a veces en la oficina, pues conciliar esa vida personal y laboral, el liderazgo que estamos desarrollando en este curso de las mujeres, de los hombres, la inclusión, el desarrollo de nuevas habilidades, la formación para esos trabajos que necesitamos para crear una economía sostenible, crear empleos, dar seguridad social, hablar de la protección de los derechos de los trabajadores y una inclusión real en el mercado. ¿De qué nos dice eso? Pues también la regla, la orden franciscana seglar, el numeral 16, lo podemos resumir en esto. El trabajo nos habla como un don, como un regalo, como un servicio en el cual nosotros colaboramos con Dios en la creación. ¿Cómo poner en práctica también? Bueno, en la nueva normalidad, pues han surgido leyes, ¿verdad? Y ahora en nuestro país había surgido pues, la ley de la reducción de las jornadas laborales. Sí, yo como empresario lo aplico, ¿verdad? Bueno, yo no soy empresario, ¿verdad? Pero yo como empresario, sí, me motivo, voy, presento los papeles en el Ministerio de Trabajo y le recorto la jornada laboral a mis colaboradores y listo, ¿verdad? Con tal de yo seguir teniendo las mismas ganancias, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos diría tal vez el Papa Francisco? Debemos ir más allá, sí, bueno, aplico la ley, pero también me pongo los zapatos del otro. Y les cuento una experiencia bonita que escuché de un empresario que sí, él acogió por temas financieros, de que no le era rentable, pues mantener toda la planilla a tiempo completo, se acogió a esta ley y le recortó la jornada laboral a sus trabajadores. Pero a final de mes, cuando venía el pago, ¿verdad? Pues el señor no solo les daba la mitad del salario, porque sería lo que pensaríamos desde el punto de vista capitalista, sí, ella es lo correcto, ¿verdad? Y se le recortó, le da la mitad del salario porque es lo que trabajó y váyase para su casa y se nos olvidó que tal vez él tenía más hijos o que tenía un recién nacido, o que estaba cuidando a un adulto mayor, o etcétera, diferentes situaciones de cada una de las personas. Bueno, el Señor les daba pues la mitad del salario, pero también les daba un pequeño combustible. Bueno, yo, bueno, qué bonito que todos los empresarios, porque tal vez tenía ganancias acumuladas ahí, que se solidarizó con sus colaboradores, ¿verdad? Y no solo les daba lo que les tocaba, la mitad del salario, pero les dio algo más, ¿verdad? Un pequeño comestible para que se pudieran ayudar. Ir pensando también cómo construir un espacio a partir de la economía, Francisco nos lleva a pensar que permita el crecimiento económico, que transforme en un servicio a la comunidad y la realización de la persona, ¿verdad? No solo es llegar y dar algo y que me paguen, sino que también nos realicemos. Ahora yo con el desarrollo de mi tesis doctoral me dicen, pero ¿por qué no lo aplica en cosas tal vez de su trabajo o alguna otra cosa que usted tenga más al alcance? Digo, sí, pero es que me gusta, pero no tanto. Yo siento que lo que donde estoy investigando, que es asociar elementos de la economía del comportamiento en empresas y organizaciones de la economía social solidaria y también asociado al tema del ambiente, me hace más feliz, aunque me quite más tiempo y tengan que sacar vacaciones de trabajo para poder ir a investigar, hacerlo, no importa, eso me hace feliz, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir generando esos espacios? Y aquí les presentaba un poquitito, yo diría, todos los encuentros posibles son buenos y desde la Juventud Franciscana yo aprendí bastante en su momento. Los encuentros centroamericanos, ¿verdad? Y bueno, en 2017 ya no participé, pero decía, bueno, jóvenes contracorriente llamados a lo del Papa Francisco. Y ahí podemos encontrar o explotaban todos los elementos de la economía de Francisco. Finalmente, nada más ya termino, perdón, hay tiempo. Los invitamos también desde Economía de Francisco, se creó en noviembre de 2020, perdón, la Red Latinoamericana de Economía Francisco y se va a estar realizando un primer congreso latinoamericano sobre economía de Francisco, de diferentes exposiciones sobre cómo poner en práctica la economía de Francisco. Entonces, los invito, por ahí les vamos a compartir la presentación y el enlace para que ustedes puedan participar del evento y si ahora al final queda algún espacio, si el padre nos da permiso, les paso el pequeño video de la presentación. De mi parte es eso, igual como líderes, los invito, les pongo aquí dos imágenes que para mí como franciscano seglar me motivan ver a San Luis, rey de Francia. Yo nunca antes de pertenecer a la orden franciscana no sabía que había un rey que era santo, ¿verdad? Y que menos franciscano, ¿verdad? Entonces San Luis Rey pues supo aplicar eso, ¿verdad? La economía de Francisco en salir y escuchar ahora ese año Maya, es que no solo el ministro está ahí en San José, es que va y sale, ¿verdad? Yo me recuerdo año Maya, iba a la región Brunca, bueno, San Luis iba y escuchaba a sus súbditos,
colaboraba, se hacía parte de sus dolencias, ¿verdad? Y por otro lado, a Santo Tomás Moro, como político, como diputado, digamos, en Inglaterra, ver esos ejemplos de ellos lo motivan a uno a que es posible y que ya fue posible hacerlo en el pasado, ¿por qué no hacerlo posible actualmente en el futuro? Gracias. Ingrid. Perfecto, muchas gracias Francisco por el contexto de economía de Francisco. Bueno, yo les voy a contar acá. Yo soy casi la que viene a dar los avisos parroquiales, ya que todos estamos en el contexto católico, entenderemos. Quiero contarles desde la experiencia, más desde la parte práctica, qué es lo que está pasando, porque definitivamente tenemos que tener toda la parte de fondo de lo que es economía de Francisco, toda la parte magisterial, que es base y que nos inspira y nos mueve a caminar en esto. De ahí partimos para que todo se transforme en algo práctico, porque economía Francesco no se puede quedar solamente en frases inspiracionales o ideas muy buenas, sino que tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, aquí les traigo muy concretamente 5 puntos que se deberían saber sobre la economía de Francisco en este momento. Y es que pensó el Papa Francisco, en efecto, en que fuera un evento, pero la realidad es que se pasó a ser un movimiento. Ya no se trata únicamente de un evento que se da cerca de octubre, que el año pasado se dio en noviembre, sino que ahora hay toda una red alrededor del mundo que está constantemente realizando actividades, realizando no solamente a nivel magisterial, sino a nivel de acción para poder promover todo este tema de economía de Francisco. Afortunadamente, la pandemia vino a ayudarnos para que esto no se quedara únicamente en un lindísimo encuentro en Asís con el Papa Francisco, sino que ha hecho lazos fuertes que trascienden fronteras y que realmente está impactando no de una forma que podríamos decir gigante, espectacular, sino que a través de pequeñas semillas, se están viendo frutos que son muy valiosos y que lo hacen que ahora sea un movimiento. Las actividades de las villas que les comentaba Francisco continúan, las villas no se han detenido, son pequeños grupos con diferentes intereses, con personas de todo el mundo, particularmente de la villa en la que Francisco y yo estábamos o todavía pertenecemos. Han salido diferentes proyectos. Afortunadamente tengo la oportunidad de participar en uno de ellos y que más adelante les voy a comentar. Estas villas vienen a resolver preguntas, son situaciones que están en conflicto, que están en tensión, em, que vienen a generar incluso cierto dilema, por ejemplo, en la que estamos nosotros, vocación y ganancia, cómo hacemos para poder sopesar esa tensión que existe entre lo que yo siento que debo hacer y en lo que puedo ganarme la vida. Entonces, todas estas preguntas que surgen en Economía de Francisco han ayudado a que se vayan desarrollando diferentes proyectos. Hay eventos activos, hay seminarios presenciales en este momento en Italia, específicamente directo de la organización de Economía Francesco, se están dando en Italia, incluso ya hay algunas personas que han podido viajar de diferentes partes del mundo a reunirse presencialmente en Italia. Esto se da únicamente por invitación. Sin embargo, hay también encuentros por países. Hay países latinoamericanos muy activos, por ejemplo, Colombia, Brasil, México son súper activos. Son muchos los participantes de estos países, entonces eso ha favorecido que se dinamice Economía Francesco en diferentes partes del mundo. De hecho, para el evento que viene, que es el del 2 de octubre, este evento va a tener la parte virtual que viene directo desde la organización principal y van a tener diferentes actividades los países que tengan fuerza
en este movimiento. Acá en Costa Rica únicamente éramos 3 participantes. No sabemos, tal vez más adelante se unan más personas a este movimiento y podamos tener ya un encuentro más parecido a lo que está pasando en Colombia o en México. Está la red latinoamericana, como decía Francisco también. Ellos incluyeron, de hecho, para que fuera economía de Francisco y Clara, haciendo inclusión también en la parte femenina en todo este proceso. Y se dan diferentes actividades, algunas de forma mensual, algunas ya más específicas. Estas se dan ya en idioma español y se dan en portugués también y están ahí presentes. Parte de los proyectos derivados que están activos es Profit Podcast, es un podcast, en este estoy participando. Lo que hemos buscado es tratar de explorar ideas prácticas para poder vivir la economía de Francisco. Entonces entrevistamos a diferentes personas de diferentes partes del mundo, emprendedores, intraemprendedores, consultores, de todas las edades. Incluso tuvimos a Sister Helen Alford. Ella es colaboradora mano a mano con el Papa Francisco para toda la parte social. Ella es una religiosa ingeniera. Entonces, ellos nos ayudan a poder entender cómo podemos hacer práctico todo esto que estamos viendo en la economía de Francisco. Ya el podcast está activo, pueden buscarlo en Spotify, que es una de las plataformas más reconocidas de podcast. Pueden buscarlo como Profit Podcast y allí pueden escuchar. Sí está en inglés, la mayoría, pues los participantes son de diferentes culturas, pero bueno, lo ponen ahí, si les cuesta un poquito, entonces lo ponen ahí lento, lo van escuchando. También en redes sociales están los resúmenes que podrían también aprovecharlos. Aquí participamos, bueno, esta servidora, Evelyn Sánchez de Venezuela, para que vean la multiculturalidad que tenemos en todos estos proyectos y cómo podemos sincronizarnos. Tenemos a Enrique de Brasil, tenemos a Vincent de Malasia, tenemos a Marcin de Polonia y también tenemos a Alejandra de Italia. Entonces, es un grupo muy multicultural, pero que podemos converger en que sí hay formas posibles y prácticas de hacer realidad la economía de Francisco. El próximo evento, como les decía, va a ser el 2 de octubre, va a ser transmitido por el canal de Economy of Francesco. Pueden ver más información en francescoeconomy.org. Ahí ellos van a estar, pues bueno, ahorita en este momento ya están dando bastante información. Son diferentes presentaciones. Para ese evento se hacen traducciones simultáneas, entonces sería muy valioso que puedan anotarlo en agenda. Afortunadamente es sábado, entonces tal vez puedan aprovechar algunos de los recursos que van a estar por ahí. Y finalmente, entender que Economy of Francesco es una realidad profética, no utópica. No podemos quedarnos únicamente en las ideas bonitas, sino que tenemos que buscar cómo hacerlas realidad y hacerlas realidad de la mejor forma. Por eso, economía de Francisco sí es economía, no es solamente magisterio. Vienen personas de diferentes credos, incluso a integrarse dentro de nuestra villa. Habían personas no creyentes, pero que sí estaban muy creyentes de que se puede conseguir una economía con alma. Entonces, hay profesionales integrados en toda esta parte para que sea una realidad y una realidad llevada adelante de la mejor forma y de la forma más sostenible también en el tiempo. Esto apenas inicia y es un gusto para mí poder contagiarlos, ojalá, de este espíritu de economía Francisco, que es algo que sí podemos hacer desde nuestras realidades. Y bueno, esta sería mi presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad, al padre Alexis por invitarme y a ustedes por escuchar.